porque los aumentos tarifarios, ¿no es cierto?, iban a destrozar, o sea, y multiplicaron por 4 el valor de la electricidad. Se multiplicó por 4 el valor de la electricidad en favor de los ingleses. Pero Albert manda a decir de que si se escucha a las mayorías, se entra en una cuestión de demagogia, que hay que hacer lo que corresponde. No manda a decir que cada uno haga lo que corresponde. Los radicales, ¿no es cierto?, los que pertenecían a la ciudad de Buenos Aires terminan firmando, ¿no es cierto?, junto con los socialistas, con los conservadores, terminan firmando, autorizando este contrato. La corrupción llega a extremos, hay uno que es casi anecdótico, el tema de los niños cantores, ¿no es cierto? O sea, era tanta la corrupción que los niños cantores en un sorteo de Navidad sacan un número que terminaba en 025, no me acuerdo lo que decía. Se hacen fabricar una bolilla, ¿no es cierto?, con el número que terminaba en 025, y entonces van y cuando sacan el sorteo, dice, cuando canta, uno de los niños cantores canta con 100 millones de pesos, canta el número 025. El día anterior lo había anunciado un diario, ya se habían enterado. ¿Por qué? Porque ellos comentaban, los niños cantores no eran niñas, ¿cierto?, eran ya de bigote, pelo en las piernas, pero bueno, pertenecían. Y habían contado la novia, estaban chochos, la novia, los amigos que iban a hacer eso y que se iban a enterar, no, bueno, fue un desastre. Y entonces cuando empezaron a investigar los billetes que se cobraban, que no se facturaban, o sea, era una corrupción espantosa, extraordinaria. Viene otro, voy a nombrar 4 o 5 para decirle a ustedes que el menemismo fue un poroto, o sea, fue un poroto al lado de lo que pasó en la década. Fue otra década infame, pero en aquella fue más infame todavía. Durante esta década, por ejemplo, las hermanas Pereira y Laola, que es mi familia de abolengo, ¿no es cierto?, tenían un campito de 24 hectáreas al lado del Palomar, donde se había hecho una base aérea. Y entonces querían aprovechar la bola, tenían hipotecado el campo en 734.000 pesos, y entonces dicen no la podían pagar la hipoteca, que se querían sacarse de 24 hectáreas, se la querían sacar de encima, ¿no es cierto?, y se la van y se la venden al Estado, y se la quieren vender en $1 el metro cuadrado. La auditoría de la Nación dice vale 19 centavos, así que no le autoriza. Entonces van y buscan a un intermediario, un tal Casas, tal Casas, ¿no es cierto?, digamos, sería como el parangón de Menem, ¿no es cierto?, los ministros de Menem, ¿no es cierto?, tenían una carpa aparte, el tipo va, negocia, toca a alguno, ¿no es cierto?, y le ofrece venderle al Estado en 2.450.000 pesos, a $1.10 el campo. Entonces, como están tocados, aceptan. Y a él las Pereira y Laola se lo venden en 1.450.000 pesos. O sea, para vender un campo que está hipotecado, el Banco Nación debía levantar la hipoteca, debía vendérsela a este individuo que hacía el intermediario, y por último el Estado debía comprar. Pero se pagó exactamente al revés. Él le dijo que todos se firmaran el mismo día, en el mismo escribano y en la misma hora. El Estado le da 2.500.000 pesos, 2.450.000 pesos al intermediario, el intermediario se partió entre los amigos y le dio 1.400.000 a las Pereira y Laola, y las Pereira y Laola con 700.000 pesos le mandaron el embargo. O sea, eso es, ya el Estado había dicho que no se podía pagar más de 19 centavos y lo compran a $1.10. Eso fue un escándalo, y, o sea, yo lo cuento, eso podría ser una anécdota que uno le puede contar la historia, no, fue un escándalo terrible que se ventiló. Lisandro de la Torre fue uno de los que investigó junto con el tema de las carnes, que le cuesta la vida a Enzo Bordaberry, ¿no es cierto? O sea, cuando empieza a denunciar todo esto, ¿no es cierto?, ya las reacciones ya eran descomunales, o sea, intentaron matar a Lisandro de la Torre, que estaba denunciando todo el negocio de las carnes. Bueno, aparte de eso, cada vez que el radicalismo ganaba en alguna provincia, él intervenía inmediatamente. Pero ahí nomás, o sea, no hay que esperar que asumiera, lo intervenía directamente. Entonces, el radicalismo no podía ganar. Por eso es que se oponían tanto, porque el abstencionismo fue un gran triunfo, una gran carta de triunfo para el nacimiento del radicalismo. El radicalismo nace siendo abstencionista, haciendo las revoluciones del 90, y hasta que no sale la ley Sáenz Peña, Irigoyen y Alem se niegan a participar a pesar de que por eso se llama Unión Cívica Radical, o sea que no quieren saber nada, ¿no es cierto? O se pone una ley de voto obligatorio, nacional y obligatorio, y si no, el radicalismo no participa. Eso mismo era lo que pretendía Irigoyen y lo que pretendía Forja, que hubiera un abstencionismo, pero en el 35 Alvear impulsa que se presenten elecciones y obviamente les gana justo, pero
le gana con una forma escandalosa. No solamente eso, sino que, aparte de haber sido el primer, tener ese acuerdo de este primer golpe de Estado, aparece el inventor de la picana eléctrica. La picana eléctrica es inventada por Leopoldo Lugones hijo, nada más y nada menos que por Leopoldo Lugones hijo. O sea que había tortura de los presos radicales, todo que era detenido, todo radical, que alteraba el orden, era torturado en las cárceles, ¿no es cierto?, con la picana eléctrica, que incluso la manejaba el mismo Leopoldo Lugones, no solamente la inventó, porque estaba ligado al campo, conocía la picana que se le aplicaba al ánimo. A todo esto se desencadena ya la Segunda Guerra Mundial y entonces ahí sí viene una división tajante en todo el mundo, pero fundamentalmente en la Argentina se vive intensamente entre aliancistas, o sea, quienes estaban a favor de la alianza y quienes estaban a favor del eje. En realidad no había tantos que estuvieran a favor del eje, sino estaban fundamentalmente guiados por lo que había dicho Irigoyen, la neutralidad. O sea, nosotros no vamos a entrar en este conflicto. Y el ejército mantenía la misma postura. La postura de neutralidad era dominante en el ejército, salvo un grupito liberal que había, la postura dominante del ejército era mantenerse en el neutralismo. ¿Por qué? Porque nos convenía. Nosotros le vendíamos a Rusia carne, le vendíamos a los ingleses, le vendíamos a los alemanes, ¿no es cierto? O sea, hacíamos negocio con todo el mundo. La Argentina en ese momento llega a tener, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, llega a tener una cantidad de fondos impresionante, producto del intercambio de esta guerra, ¿no es cierto?, que produce la guerra, porque nos favorecía. Y empieza la presión, fíjense, Estados Unidos que no empieza la Segunda Guerra Mundial hasta que no le ataca Pearl Harbor en el 39, es neutralista. Ellos también se negaban a participar en la guerra, decían, no, si la guerra es un conflicto que no tiene nada que ver con nosotros, no tenemos nada que ver con la guerra, nosotros somos neutralistas, le bombardean Pearl Harbor y nos empiezan a presionar a los argentinos para que le declaremos la guerra a ellos. O sea, es la misma conducta, ¿no es cierto?, derecho como una banana que ha tenido siempre la diplomacia del imperialismo. Pues eso ha sido una característica en la que han sido coherentes, por lo menos durante toda su historia. Esa división se profundiza y cuando ya viene el momento de las elecciones, lo eligen como candidato a Robustiano Patrón Costa, que es un terrateniente salteño. Como candidato, él va a ser el candidato que viene. Entonces el ejército eso ya no lo tolera porque sabe que es una aliancita, sabe que es un tipo que va a romper estas reglas de oro que había de la neutralidad y se va a volcar a favor de los aliados y va a declarar la guerra de México. Sabiendo eso, dan el golpe de Estado, ¿no es cierto?, que derroca, ahora sí, ahora voy bien, ¿no es cierto?, ahora derrocan, Ortiz había sido Ortiz el que le gana al radicalismo que se presenta, que es el radicalismo antipersonalista, y consigue que la reacción inmediata del ejército. El ejército no quiere verse involucrado en eso, primero por la educación, había recibido la educación de los alemanes, ahí sí había sectores que eran pro-eje, pero fundamentalmente lo que dominaba en la mayoría del país no era un conflicto entre dos imperios, y nosotros no tenemos nada que ver. Y nosotros estamos comerciando con todo el mundo. O sea que, a la vez, fíjense ustedes, estas incoherencias. Inglaterra apoyaba la neutralidad argentina. Decía, por favor, dejen que los argentinos sigan siendo neutrales, porque la carne que nos llega es la carne argentina. Si nos dejan de llegar, y los barcos argentinos podían cruzar todo el Atlántico, ¿no es cierto?, estaba sembrado de submarinos alemanes porque podían cruzar porque eran neutrales. O sea que le llevábamos abastecimiento a los alemanes, a los comunistas, a los ingleses. Entonces, los ingleses le presionaban sobre los norteamericanos para que no nos presionaran a nosotros, pero para ellos era una cuestión de honor, o sea que América, toda América, de norte a sur, o sea, el patio trasero debía seguir la política que seguía Estados Unidos. Ese era el mandato, así que vienen todas esas presiones. Así es que, si nosotros tenemos que decir que, bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Y esto dura hasta Forja nace en el 35 y se disuelve en el 45. Cuando llega la revolución que derroca a Castillo, que Castillo es que recién se me confundió, producto del alemán Alzheimer, amigo mío, se me confundió y se va a Uruguay, queda la casa de gobierno vacía, entraron los militares, entraron como paseando la casa, no encontraron ninguna resistencia, se hicieron cargo del gobierno sin que hubiera nadie en la casa de gobierno. Nadie le trae gestiones, mira, inventario de bienes, absolutamente nada. Entraron a la casa de gobierno y se hicieron cargo del gobierno. No hubo ninguna resistencia.
ahí toma, cuando se hace cargo del gobierno, ¿no es cierto?, vuelve en los sectores militares, con Ramírez al principio, ¿no es cierto?, a ser firmes defensores de la neutralidad. O sea, mantienen a la Argentina en la neutralidad a toda costa. Esto es en el año 43 cuando se da la revolución. Ya cuando ya la derrota ya está prácticamente, faltaban 2 meses o 3, ¿no es cierto?, para que fuera borrado Japón y Alemania, le declaramos la guerra a Alemania por la presión que había en ese momento. Entonces, cuando viene esta revolución, fíjense ustedes cuál es el comportamiento de Forja. Forja se disuelve en el 45, dice, esta revolución nos representa, esto viene a terminar. Fíjense que los primeros 300 que se reúnen en la plaza del Congreso, está De Lepiane haciéndole una arenga, De Lepiane y de Alessandro, haciéndole una arenga en la plaza del Congreso a 300 muchachos que estaban con la boina blanca, o sea, 300 radicales. O sea, fue la primera explosión de alegría que había porque habían derrocado a este gobierno que era absolutamente corrupto. O sea, les vuelvo a decir, Menem era un aprendiz de lujo al lado de lo que es Menem. Y esta reacción de Forja termina identificándose con él, pero cuando van a disolverse se produce acá una división de aguas, digamos, así como había que ser radical para pertenecer a Forja. En el año 43 se dice, no, eso no hace falta. Scalabrini y Ortiz se integra a Forja y algunos De Lepiane, Ortiz Ferreira, Homero Mansi, Gabriel del Mazo, el que escribe la historia del radicalismo, vuelven al radicalismo. Unos se van al radicalismo tradicional, al radicalismo irigoyenista, otros se van con Quijano, que va a ser el vicepresidente Perón, ¿no es cierto? Se integran al radicalismo auténtico, creo que se llama, y un tercer grupo directamente se suma a la fila de la revolución. No hablemos de peronismo porque todavía no había peronismo, digamos. Se suma a la fila de la revolución, del 43. Así es como termina esta historia. Este es el contexto muy resumidamente, porque te calculo que estaba tratando de resumir 20 años de historia, ¿no es cierto?, en forma muy, muy rápida, pero fundamentalmente rescatando cuál era el ideario. ¿Cuál era el ideario de Forja? El ideario de Forja era lo nacional y lo popular. Y que lo nacional y lo popular no es un nombre cualquiera. Lo nacional y popular es aquello que defiende los intereses del país, pero en beneficio de las mayorías. Ese es el irigoyenismo. Ese es el genuino irigoyenismo. Estas son las banderas que levanta Forja. Contra la corrupción, contra los atropellos, a favor del nacionalismo y fundamentalmente quieren, dice, o sea, la consigna era dejar de ser una colonia británica. Esa era la consigna más fuerte que tenía Forja. Quedan muchos temas abiertos. Le voy a dejar que termine con esta conferencia, ¿no es cierto? Pero los dejamos abiertos justamente con la idea de que ustedes puedan preguntar, porque espero que queden algunas cuestiones oscuras o poco claras, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ampliárselas o si podemos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. En primera instancia siempre la de forma, que es agradecer a Alfio y a los chicos del Alfonsín por la invitación, las autoridades del comité por haber hecho, digamos, posible la materialización de este evento, fundamentalmente a ustedes por tomarse tiempo para venir a escuchar a dos personas a hablar de historia, que hoy es un área que está bastante derruida. A mí el interés de participar de este evento fundamentalmente me surge a partir de recuperar una visión sobre Forja que historiográficamente, es decir, uno en los libros, no la encuentra. ¿Sí? Porque pareciera ser de que Forja surge a partir de Jauretche, que es una verdad media, pareciera ser de que las únicas relaciones del forjismo siempre fueron con el peronismo, lo cual a mi entender es falso porque nunca fueron contemporáneos en el tiempo. Es decir, la disolución de Forja se da antes de la conformación del peronismo como movimiento. Ustedes tengan
cuenta de que Forja se funda en 1935 y se disuelve exactamente el 15 de noviembre del 45. Es decir, cuando lo que posteriormente se va a llamar peronismo, recién empieza a tener sus primeras manifestaciones, la cual, la más fuerte y más conocida, que le dio el nombre al Día de la Lealtad, que es la del 17 de octubre. En ese pequeño lapso de tiempo que se da entre octubre y noviembre, es decir, exactamente un mes, Forja sufre una nueva crisis. El grupo finalmente se disuelve porque no logran llegar a un acuerdo acerca de la figura de Perón, fundamentalmente por Jauretche. Jauretche, en una noche de café donde los forjistas estaban reunidos, viene a contar que lo había conocido a Perón y, según su opinión, tenía toda la capacidad de manejarlo a Perón como él quisiera. Cuestión que claramente después no sucedió, ¿no? Esta postura de Jauretche va a generar un segundo problema, pero anteriormente Jauretche, ya en la fundación de Forja, pensaba que este pequeño movimiento de un corte intelectual muy fuerte tenía que exceder los marcos formales del radicalismo. Como decía Daddy, vos para poder ingresar en Forja primero tenías que ser afiliado al radicalismo. La única persona que no reunía este requisito era Scalabrini Ortiz, hasta la primera escisión de Forja, que se da en 1939, se redacta nuevamente otro estatuto, y en este estatuto se elimina el requisito de, para pertenecer a Forja, ser radical. En ese inmediato momento, si la memoria no me falla, el 26 de septiembre de 1940, Scalabrini Ortiz finalmente llena la fichita de afiliación a Forja. Forja entonces se funda en 1935 y su primer presidente, que a mi entender es el tipo más brillante de toda la historia del radicalismo, es Luis de Lepiane. Luis de Lepiane es hijo del general Luis de Lepiane, que había sido el último ministro de guerra de Irigoyen. Es un tipo de un talento intelectual increíble. Si uno lee los debates, él después en 1946 por primera vez ocupa un cargo público, diputado, tenía una memoria prácticamente equivalente a de una PC, es decir, de una computadora. Era un tipo que citaba estadísticas, citaba autores de literatura, filósofos, de memoria. De hecho, William Cook, por ejemplo, que en ese momento por la bancada del peronismo era el tipo más lúcido, más de una vez, cuando de Lepiane pedía la palabra, jugaba. Para que ustedes se den cuenta cuál es la tasa intelectual del tipo. De Lepiane era un hombre formado en Europa, tenía una cultura terriblemente extensa, era médico, estudió en Córdoba, estudió durante el periodo de la reforma universitaria, y en esta época de Lepiane era un ferviente marxista. A pesar de ser hijo de un irigoyenista, de Lepiane era marxista. Cuando él toma contacto con los reformistas, va a sufrir un cambio intelectual muy profundo, va a abandonar el marxismo, va a empezar a pensar la cuestión latinoamericana, va a empezar a pensar la cuestión nacional y va a empezar a ver el radicalismo como la realización de la nación en la historia. De Lepiane en 1928, para que ustedes se den cuenta de cuál era su relación con el irigoyenismo, era una de las pocas personas que formaba parte de la guardia personal de Irigoyen. Es decir, era un tipo que andaba armado todo el día, siguiendo a Irigoyen para un día. Y si algo pasaba, cumplía la función de un guardaespaldas. Cuando se da el golpe del 30, lógicamente también él sale a defender esta cuestión, advierte que se está dando una crisis no únicamente dentro del radicalismo, sino dentro de la historia argentina. Junto a Jauretche y otros irigoyenistas, está involucrado en la revolución del 32, el famoso Paso de los Libres, y cae preso, y o casualidad comparte celda con Arturo Jauretche. En este preciso momento, el forjismo empieza a tomar forma como idea. Van a hacer distintos movimientos, como decía Daddy recién, 2 o 3, hasta que finalmente, cuando se levanta la abstención en el 35, un hecho que los forjistas entienden como muy traumático, deciden finalmente fundar Forja. ¿Por qué digo que es un hecho muy traumático para los forjistas? Porque ellos ahí marcan que por primera vez en la historia del radicalismo, el radicalismo ya no es radicalismo, es otra cosa. Y además de ser otra cosa, es una traición sobre sí mismo. Es decir, Forja no únicamente dice que el radicalismo se va a desviar, sino de que directamente va a plantear que el comité
y esta fuerza que comienza a comandar a Alvear es antirradical, antinacional y antipopular.